Bueno, es un gusto un año más estar aquí reunidos en torno a una nueva actividad de la cátedra que este año lleva por título Ocio y Diversión, Navarra 1900-1936. Nos queremos acercar a un tema interesante, trabajado por varios especialistas y que nos acerca a un ámbito que no suele ser tan trabajado ni tan conocido, pero que es un reflejo también de la sociedad de su tiempo. Es un tiempo en el que conviven digamos, maneras de divertirse antiguas y maneras de divertirse modernas. Coincide con el año 1900, cuando empiezan las primeras sesiones de cine en Navarra, de una manera muy esporádica, de una manera poco profesional, pero como enseguida se implantan, el público es el que pues, le concede ese valor como para que sea un espectáculo cada vez más frecuente, más cotidiano, porque al principio solamente se ve el cine en barracas de ferias y de fiestas de pueblos, pero poco a poco hay empresarios que ven que eso puede ser un negocio y se empiezan a construir ya los primeros salones de cine en la capital sobre todo. Algunos teatros se convierten en teatro y cine, y entonces el cine poco a poco va ganando ese espacio para el ocio y para la diversión de los navarros, que ya a finales de los años 20 es el principal digamos, reunidor de personas en un espacio. A finales de los años 30 empieza ya a llegar el cine sonoro, y en esos primeros años de los años 30, en esa época de la República, es cuando el cine sonoro se implanta y gana ya definitivamente el corazón, el tiempo y el ocio de los navarros. Mi conferencia ha estado centrada en este caso en tres tipologías arquitectónicas en la ciudad de Pamplona que se desarrollan ya desde finales del siglo XIX y bueno, pues prácticamente hasta nuestros días, aunque centrándonos en el periodo objeto de este ciclo, como son los campos de fútbol, los frontones y las plazas de toros. Ello nos ha permitido acercarnos o aproximarnos no solo a la arquitectura como tal, sino también al urbanismo de la ciudad de Pamplona y a cómo ha ido evolucionando, porque estos lugares, estos espacios, lógicamente se encontraban en lugares de la ciudad en los que hoy en día están totalmente transformados y han cambiado. En el caso de los frontones, por ejemplo, tanto el Euskal Jai en la calle San Agustín o el frontón Percaín o el frontón de la Mañueta. En los campos de fútbol, desde el primero en la Media Luna, cercano a lo que luego fueron los edificios de Salesianos y Escolapios, hasta los campos de fútbol en terrenos militares en la zona del Ensanche, como era ese campo de fútbol del Ensanche que tenía en uno de sus laterales las murallas, o el campo del hipódromo, hasta llegar al campo de San Juan, ya a las afueras de la ciudad, donde había pues una serie de chalés y también estaba la primera clínica privada de la ciudad, que era la Clínica San Miguel. Y por último, las distintas plazas de toros hasta llegar al actual, que en realidad es, pudiéramos decir, el quinto coso taurino de entidad que tenemos, comenzando por la Plaza del Castillo, donde se celebraron las primeras corridas taurinas, hasta luego toda una serie de plazas de toros que se construyeron a lo largo del siglo XIX y finalmente, tras el incendio de la Plaza de Toros antigua en 1921, la construcción en 1922 de la actual, que es la que hoy en día conocemos. Yo hago un recorrido sobre el ocio infantil en la población rural, sobre todo de Navarra, rescatando un poquito esos modos tradicionales de divertirse de los niños, que jugando pues era como aprendían, como conocían el entorno, cómo se relacionaban con sus iguales, y de alguna forma pues han permitido mantener unos juegos, unos disfrutes, unos divertimentos que se han heredado de generación en generación y que han llegado casi hasta nuestros días. El siglo XX tuvo también un poco más adelante un cambio tan importante en su situación con el éxodo rural y con la industrialización, que esos juegos están poco a poco desapareciendo, pero realmente hay un patrimonio muy rico, no demasiado estudiado, y bueno, y en esa época pues hay algunos investigadores como Ibarren, Arazuri, Azcue, que toman algunos pequeños datos e información, y bueno, pues creo que es interesante plasmar un poco lo que se hizo y recogerlo para futuras investigaciones también. El objetivo principal de nuestra intervención va a ser sobre todo hablar del deporte infantil, cómo en el primer tercio del siglo XX los niños van imitando los comportamientos, las actitudes, las prácticas de los mayores, que van empezando a jugar al fútbol, que juegan a pelota, que juegan a la lucha libre. En aquel momento Javier Ochoa, que era el luchador famoso en todas partes, entonces los niños jugaban en la calle a pelearse. Todo eso crea un poco un caldo de cultivo para que ese deporte infantil se extienda, se regularice, empiece a formar parte ya de equipos ya consolidados. Osasuna se convierte en el gran punto de referencia, todos quieren ser jugadores de Osasuna, y todo eso hace que el ambiente deportivo adquiera un impulso considerable
y empiece a plantearse también como práctica escolar, es decir, el deporte como un elemento más dentro de la escuela, ¿no? Entonces empieza también a debatir si eso será positivo o no, y a la vez, y ya por último, todo el proceso de politización del deporte infantil, es decir, cómo ese deporte infantil sirve para encuadrar, sirve para crear identidades también de carácter político, y eso se ve muy claramente en la época de la Guerra Civil. Ahí es cuando ya los niños forman parte de desfiles para hacer partidos benéficos en beneficio de organizaciones políticas, etcétera, etcétera. He hablado del deporte y la infancia, sobre todo en el territorio de Navarra, es decir, visto el deporte y cómo se introdujo en la infancia y en los niños desde 1900 hasta el 36, porque siempre se suelen centrar estos temas en los adultos y los niños y la infancia es un tema que siempre se queda relegado o simplemente no se habla de ellos, y con esta ponencia pues es un poco darles la visibilidad y cómo ha ido evolucionando la introducción del deporte y de la salud en los niños. Mi ponencia va sobre el club de tenis que dio cauce a un deporte moderno practicado por las élites europeas. El de Pamplona tiene pues, muchos rasgos singulares, tanto en su origen, porque además de élites pamplonesas hay militares, hay alemanes de la colonia alemana en Pamplona aquellos años. Es un club que es tanto deportivo como social, selecto, minoritario, que cultivó un deporte amateur y que tuvo como una seña de identidad inequívoca la destacadísima presencia de la mujer. De hecho, tuvo la primera presidenta de un club deportivo, que fue Dolores Elío, durante la Segunda República. Se puede hablar en este primer tercio del siglo XX de dos tipos de carnavales, el carnaval urbano y el carnaval rural. Dentro del carnaval urbano tendríamos dos tipos de carnaval. Un carnaval que podríamos llamar el carnaval de casino, un carnaval de sociedades privadas, de bailes, de reuniones de determinados grupos sociales, sobre todo centrados en el casino eslava, en el casino principal, también en otros locales como el club de tenis u otros. Y luego hay un carnaval callejero que es muy atacado, muy menospreciado, muy criticado por todos los medios, a diferencia de esos carnavales de casino, que son carnavales prestigiosos, de buen gusto, frente al carnaval grosero y de mamarrachos que se produce en la calle, ¿no? Un carnaval callejero que es criticado por los medios de comunicación, que es criticado también por las instituciones, por los ayuntamientos, con sus bandos municipales que prohíben máscaras y prohíben determinados juegos y canciones, y también, por supuesto, por la Iglesia, sobre todo por el contenido obsceno de muchos de esos carnavales callejeros. Al margen de esto, de este carnaval urbano, existe además un carnaval rural que en apariencia muchas veces no se distingue mucho de lo que a veces es un carnaval urbano, porque en muchos pueblos los bailes en los casinos se siguen celebrando. Pero existe un carnaval callejero, pero que no es menospreciado como ocurre en la ciudad, sino que es un carnaval que comienza a prestigiarse. ¿Por qué? Porque se considera que es un carnaval más puro, más digamos, honrado, que despierta una serie de valores tradicionales, familiares y comunitarios. Voy a hablar del Orfeón Pamplonés, de qué es el Orfeón Pamplonés, cuándo surgió, cómo surgió, las distintas vicisitudes que se sufrió al principio, ¿no? Apareció, desapareció, volvió a aparecer, volvió a desaparecer, hasta que lo coge don Remigio Múgica en 1892, ganan un concurso de orfeones, participan en la gamazada y a partir de entonces son todo éxitos y son todo triunfos lo que consigue, y especialmente luego ya en la primera mitad del siglo XX con la incorporación de lo que son el coro de señoritas o las mujeres al Orfeón Pamplonés. Cómo cambian el repertorio, se dedican ya a un repertorio más culto, a una música más elevada. Eso los lleva a actuar en Madrid, donde interpretan la Misa Solemnis de Beethoven, una obra durísima. Son dirigidos por Maurice Ravel, van a Madrid varias veces, y Remigio Múgica es el artífice del coro del Orfeón Pamplonés actual.